Me he mudado a un pueblo, un pequeño pueblo en la provincia de Zamora. Sí, me mudé de la ciudad. Y es que resulta y acontece que la vida en la ciudad está bastante difícil. Y los pueblos en España están totalmente despoblados, y cuando te digo despoblados, hablo de despoblados literalmente. No hay nada de gente aquí. Hay pueblos en los que vas a encontrar hasta un solo habitante. Es increíble. La mayoría de la gente prefiere vivir en ciudades antes que en los pueblos. Vamos, la razón es clara. La gente prefiere vivir en ciudades como Madrid, Barcelona, Valladolid, Alicante, Valencia. La economía se mantiene en esos lugares. Entonces, como la mayor concentración de gente está en las ciudades, los pueblos quedan abandonados y solamente son visitados por los españoles en verano. No crean que porque esto sea un pueblo no significa que no haya vida aquí, pero déjame decirte que hay mucho que ver. Prácticamente ya es de noche, pero todo va a empezar a partir de mañana. No se imaginan el frío que está haciendo hoy, pero de noche el pueblo se ve así. No hay nadie. Soy yo el loco ahora que está hablándole a una cámara, mostrándole a ustedes un pueblo random de Zamora. Esta es la Plaza Mayor. Saben que todos los pueblos tienen su típica Plaza Mayor. Aprecien cómo se ve esto de noche. En las capitales de provincia como León, Ávila o Burgos, la nieve ha dejado este panorama que turistas y locales no han dudado en aprovechar. Han pasado ya varios días desde aquella noche, pero aquí estamos, en los alrededores del pueblo. Como pueden apreciar, son una de las tantas tierras fértiles que podemos encontrar en el pueblo. Se llegan a cosechar en estas tierras patatas, garbanzos. Durante el verano se siembra maíz, ya que aquí el maíz es utilizado como alimento para los cerdos. Allá en Sudamérica lo comemos para todo, ¿saben? Literal, para las arepas, para los tamales, para las cachapas. Por ejemplo, en Venezuela, en México se usa para otras cosas. La agricultura ya no es estar aquí. Ahora la agricultura se hace desde Salamanca, vienen todos los días, comen aquí y hacen la agricultura. Todo lo que tengan que hacer, que antes estaban aquí en Vallesa, ahora lo hacen desde Salamanca, vienen y lo hacen. Los tractores son mucho más potentes, las maquinarias... Pero está la copla muy jodida esto de la sequía. Que tú fíjate que vale el chivo menos que hace 30 años. Y entonces el mineral valía 8 pesetas, el gasoil 8 pesetas. Y ahora vale una tonelada de gasoil 450 euros. El mineral. O ahora traen las cosas de fuera y las venden más baratas. Claro, ahí está el lío. Ahora viene el grano, que es una vergüenza este año que se ha cogido y no vale dinero. Ahora lo que antes tardaban en hacértelo un mes y medio que tardaban en hacer la sementera, ahora te la hacen en 3 días. Yo he sembrado muchas patatas, yo tengo bastante tierra y luego regadío tengo 10 hectáreas. Y yo he cogido camiones y camiones de patatas y de remolacha tenía un cupo de 250 toneladas de remolacha. Pero eso todo hubo que dejarlo. Pues claro, como vivimos de la ahora agricultura, siembro pues patatas para el gasto y para vender 4 kilos a uno. Y en los veranos la gente suele venir de las ciudades a los pueblos porque se pasa súper chévere, ya que hacen paella, hacen bebidas, fiestas de pueblo, los vecinos, ¿saben? Es un ambiente más familiar. Estar aquí te da tranquilidad, como una paz, ¿sabes? Escuchas a los pajaritos todos los días. Es un estilo de vida totalmente diferente, súper tranquilo. Y hay otra cosa súper importante, la vista, gente. Esta vista, esta montaña aquí, ver la naturaleza, ver los árboles, el río que pasa por ahí. Debe ser increíble poder apreciar todo esto de color verde, verdoso de verano. Muchas de las casas que están aquí ya están reformadas, de hecho, pero es por eso mismo. La gente viene en verano. Ahorita el pueblo está totalmente vacío
Y de ejemplo, estoy yo aquí mostrándoles, ahí no hay nadie a mi alrededor. Tenemos dos caminitos, las calles estrechas que hay aquí son típicas de estos pueblitos. Por lo menos pueden pasar los coches, que es importantísimo. Y este lugar está como entre las montañas, ¿saben? La montaña está así y las casas están aquí. Podemos ir a la montaña y por aquí a la izquierda podremos ir a seguir conociendo el pueblo. Hay muchas casas en estos pueblos que están para reformar, ¿saben? Las compran, ustedes las pueden comprar y las pueden arreglar y poner más bonitas y luego volver a vender. Visité la iglesia parroquial de San Juan Bautista, que se encuentra aquí en el pueblo, Valleza de la Guareña. No es tan grande, pero es el lugar principal de culto para las personas que viven aquí. Aunque no lo creas, por estar en un lugar tan alejado, la iglesia funciona completamente. Los fines de semana suelen hacer misa. De hecho, el cura viene desde otra ciudad porque no vive aquí y hace la misa los fines de semana. También se puede apartar alguna cita para hacer alguna boda o algo así en específico, o algún evento que quieras hacer, bautizo, matrimonio. Pero todo esto con cita previa, claramente. Un día más de vídeo. Justo ahora me encuentro en Salamanca y para venir aquí tengo que trasladarme 30 minutos en coche o en autobús o en lo que sea para poder llegar a la ciudad, imagínense. En coche obviamente son 30 minutos relajados, pero supongamos que no tienes coche ni nada de eso, es complicado porque a ese pueblo no va ningún bus. Tomando en cuenta que en este pueblo, por tener poquitos habitantes, no hay transporte público, entonces es inaccesible llegar allí con bus. Tienes que tener sí o sí un coche, aunque a pesar de que esté en la provincia de Zamora, Zamora queda muy lejos de ese pueblo, queda 40 minutos más o menos, 40-50 minutos. Y el pueblo más cercano queda a 30 minutos, tiene muchas cosas, que es Fuentesauco, son 25 minutos aproximadamente. Sale mejor venir a Salamanca que ir a Fuentesauco. Para vivir en un pueblo y tener una casita así bastante bonita es súper necesario tener el coche. O al menos que vivas en un pueblo de estos que sí tenga transporte público, que como es el caso de Cañizal, que está a 5 kilómetros de Valleza y pasan como 6-7 buses diarios más o menos, de ida y vuelta. Y si vienes a la ciudad tienes que saber sí o sí por qué vas a venir, qué vas a hacer aquí y tener todo planificado, porque es una aventura venir hasta aquí. Hay muchas personas también que viven en los pueblos y trabajan en Salamanca, entonces imagínense todo el recorrido que tienen que hacer, toda la gasolina que tienen que gastar para venir al trabajo todos los días. ¿Ustedes consideran que vale la pena vivir en un pueblo y trabajar en la ciudad y trasladarse todos los días 30 minutos a 1 hora en coche para ir y venir? Díganmelo en los comentarios. Pero luego viene el verano y vienen todos. Ya nos ibas que todo. Me imagino que vienen a la fiesta del pueblo. Eso, bueno, a la fiesta no vienen tampoco. A la fiesta no, ¿verdad? Fermín dice que se imagina que vendrán a la fiesta. Vienen en el verano solo. Las fiestas de mayo. ¡Hala, pasar! A ver el fuelle. Es que el señor Fermín, este no, pero su padre tenía claro. Coño, y yo, a mí me tocó calentar la reja. Donde calentaban el hierro y luego aquí se martilleaba el hierro. Sí. ¿Ves? Y son cosas Mira cómo suena, ¿eh? que son cosas de antes y la Esa- gente cuando viene les llama la atención porque Pesa esto ya no se ve. Pesa 84 kilos de eso. ¿Eso? Sí, mira. ¿Y esto aún lo suelen usar? Sí, ¿Cuál de estos? Sí, este pone lumbre para aquí, para Ya, calentar agua. ahora y- no caliento hierro porque casi No no, ves, hago, míralo. no hago nada, pero Está acá, mira cómo es, ¿ves? Este es Aquí el mete baile el carbón, que mira, da. aquí pone el carbón, aquí, Ahí sale el aire. mira, Ah, vale. espera, que lo va a coger este ahora. Esto lo tengo que haber encendido en la lumbre. Dice que lo tenía que haber encendido, Mira, pero tengo ya aquí lo el ves, ya carbón sabes. de piedra. Sí, Aquí, sí, mira, ya. tiene el carbón que le pone ahí y el fuelle sopla para que se encienda el carbón. Y ahí se calentaba el hierro, pero hierros no como este, ni mucho más gordo. Hierros a altas temperaturas, ¿no? Como a 500 grados más o Eso, menos. había, Sí, antes a mí me tocó, tenía 18 años, había que cargarlos los dos, luego los ponías así
como salía medio deshecho, le ponías ahí enfrente, llegaba el otro, daba con unas marras grandes, mira que están ahí, y ya quedaba pegado. ¿Sí? Ya no se marchaba. De estos teníamos dos. Y un chatarrero de ahí, de ese pueblo, antes de llegar a Fuentesauco, de Villascusa, ahí había un chatarrero que todo se ponía, señor Fermín, me venda usted en fuelle, pero nunca dijo para lo que era. Y luego cuando le llevó, dices, es que me van a encargar para una película. Hacer una película, Hacer una de película. paz. ¿Y sabe qué película era? Bueno, eso luego se ve Los años que se murió tu vete a padre. saber para cuál sería. Y este se ha quedado porque él sí le usa. Yo sí lo uso y si a mí Hemos me tocó tenido- todavía la fragua. ¿Cuántos años tiene eso, más o Coño, menos? De 150 por iba a arriba. decirte yo. Wow. Iba a decirte yo. Tu padre trabajó en la fragua toda la vida y se murió casi con 100 años. Pues mira, 150 por lo menos. Pero di que él ahí, si lo enciende con el carburador, está rojo, pone Esto ese le caldero con pongo- patatas y cuece, o cuece en el agua y cuece. Y al decir que lo cogías, digo, pues esto sí, porque no lo tiene nadie, esto no se ve. Lo que pasa es que aquí esto Mira, es un tira poco, de la cuerda es- esta es- tú, para bueno, que lo veas. Cállate. A ver. Y para que lo Es un haga. poco bajo y entonces esto tenía que subir mucho más alto para que el Sí. fuelle cogiera más presión y se levanta, porque estos se levantan hasta así. Pero aquí como esto Ya no tiene más tejado. no tiene más altura, pues no le deja el fuelle, ¿ves? Y eso es el Claro, problema. no lo deja de Pero ¿ves cómo se va hinchando? Sí. No hace mucho le he echado yo este remiendo, mira. Esto es cuero, ¿no? Eso, sí. Pero si te De das la- cuenta, de las- tiene la misma forma que un folio de los que había en la Esto es de, lumbre de para las soplar. vacas y de Sí, ya, claro, que estáis aquí, os voy a enseñar la bodega. Así de... Mira, si vais a estar aquí mucho tiempo, cuando vayamos a vendimiar, vais a vendimiar, que aquí hace el vino el señor Fermín. Ah, aquí suele hacer vino. Aquí hace el vino, sí. Aquí hago el vino, lo que pasa es que aquí tengo la máquina de prensa, Sí. de esas, Quita, a ver, enséñaselo a ver si se ve algo. es de esas como las baturas esas de Aragón, de carrera, taca, taca. Pero hace 1300 kilos de uva. Hombre, las bodegas de Cañizal son muy hondas, muy largas. Esas de Cañizal son grandísimas. En el mismo cañón a lo mejor hay dos bodegas. Sí, he visto que hay una cerca de la iglesia. Allí hay No unas he visto- bodegas. No he visto ninguna. Estas nada. Estas son un cacho de bodega. Mira, ve. Ahora vamos a entrar a una bodega de Esto vino. está lleno de vino. Voz. Y Sí. todas esas están llenas de vino. Wow. Estos hacen 210 litros cada uno. Wow. Hueleos. Huele sabroso. Pero ya no lo suelen meter en barriles de madera, ¿no? No, en esos de madera ya no. Se limpia peor y todo. El vino luego tengo un generador de corriente Sí. y luego tengo un molino, un triturador que lleva las uvas y luego ya salen hechas, ya salen Que todas. para septiembre, cuando vayamos a vendimiar, ya os llamo yo para que lo veáis. Vale. Hacer el vino. Sí, sí, esto era de su padre. Yo tengo otra bodega. Otra bodega, te iba a decir yo que se la enseñaras ahora. No, Porque está llena de agua. porque se repasa el agua por arriba, pero el cemento se ha abierto y tengo dos bombas puestas para tirar el agua. Porque ya he pasado por mis manos 4 tractores. Tuve un Ursus, tuve este y otro más pequeño. Todo eso que está ahí, Que le que digo os eso que enseñé, está todo detrás de la casa eso es vuestra. mío. Ah, todo lo que está detrás. Todo, desde la punta al pueblo hasta Pero la que otra. dice que de qué, si de cebada. Trigo, eso es trigo. Ah, es trigo. Y es que yo salgo con el tractor para ahí, lo que pasa es que el furgoneto ese que pones en la calle, como vaya con el tractor, yo no paso con ese. Es que tiene allí viña. Yo tuve las 11 hectáreas de viñedo y nos tirábamos 20 personas 15 días vendimiando. Y entonces, pues, claro, no. Entonces yo le metí a uno que hacía aguardiente ahí en Paradas Rubiales, le metí un año 16.000 kilos de uva y llegó al año siguiente todavía no había terminado de cobrarla. Y entonces, en el año, Vamos a ver qué hace frío. en el año 98, el que no tenía derechos no podía poner viñedo. Y yo- Uno de los vecinos aquí nos ha mostrado un poco de su vida y de todo lo que ha logrado tener, todos los años que ha vivido aquí.
Nos ha mostrado la fragua, vimos que es algo bastante viejo, tiene tractores y ha vivido toda su vida de la agricultura. Es increíble cómo su historia sigue viva y que se las voy a contar a ustedes. Me alegra muchísimo más poder contarle la historia de esta gran persona. Tendremos que conocerla un poquito más a fondo, pero por lo poco que nos ha contado, creo que nuestra visita le ha alegrado el día porque muy poca gente llega a venir aquí. Por lo que nos ha contado, todo esto son tierras suyas. Muchachos, no entiendo por qué ya la agricultura no se está valorando como se debería valorar. Todo esto es trabajo del hombre y se valora muy poco. Se valora más la mano de obra extranjera por ser más barata que la mano de obra local. Y nos encontramos ahora en la panadería Ultramarino, la única tienda del pueblo y la única tienda en la que puedes comprar cosas, que tiene de todo, por cierto. Y nos encontramos aquí con el mismísimo dueño, Fernando. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo se siente al ser la única tienda aquí del pueblo? Bien, muy trabajoso, porque estoy muy trabajoso. Estar en una tienda de un pueblo es muy... Pero bueno, es muy contento. Hay que madrugar mucho, hay que trabajar mucho. También me han comentado que eres el que lleva los panes por muchos pueblos que Sí, están por aquí. yo cerca. llevo a Torrecilla de la Orden, que es de Valladolid, llevo a Vallesa de la Guareña, que es de Zamora, y Tarazona de la Guareña, que es de Salamanca. Wow. Y lo llevo también a Olmo, que ahora son 6, el Olmo de la Guareña. El Olmo que está el pueblito Que está aquí al lado. el pueblito Sí, ese que que tiene está la al lado. catedral esta Que- románica. Tiene la iglesia románica, muy bonita. ¿Y cuántos años tienes haciendo esto? Pues yo desde los 18 años. Empezó en 1962 con mi padre. Conocí a mi madre aquí, se casaron, tuvieron 4 hijos. Ahora solo somos 2 porque han fallecido 2, pero bueno. No, Mi padre se jubiló hace 30 años y lo cogí yo. Tiene más de 50 años la tienda. Y Tiene más de 50 años, porque hace poco tiempo celebramos los 50 años que regalamos unos el 5 de enero, que vinieron el 5 de enero y los regalamos. Y sí, tiene más de 50 años. Wow. Y lo cogí yo porque yo estuve estudiando en un colegio en Salamanca y no me gustaba y al final me lo cogí yo. Yo estuve 3 años en Salamanca. Claro. Era interno, te tenías que ir el lunes, venir el domingo y venir el viernes y no me gustaba. Y mi padre ya me metió aquí y aquí sigo. He escogido la herencia de mi padre, exactamente. Y nada, aquí tenemos el estanco, tenemos... Eres el único que auxilia a la gente que vive aquí en caso de emergencia, ¿sabes? Por ejemplo, me hace falta un aceite. Sí. Voy ahí porque imagínate ir a Es Salamanca. el de las emergencias. Yo soy, pero bueno, me gusta el de las emergencias. Pues necesito una botella de vinagre, pues viene. Necesito Sí. una de leche, pues viene. Pero bueno, yo estoy muy contento aquí. Es un pueblo muy chiquinino, porque somos 42 habitantes. ¿No te has sentido agobiado porque hay muy poca gente? Para nada. Las ventas bajan o... No me he sentido agobiado. No me he sentido agobiado porque yo no tengo ni hipotecas ni nada. Claro. Si tuviera una hipoteca hay que decir, yo trabajo en verano, si en verano que esto se pone, que viene mucha gente, pues hombre te agobias más, pues tienes que hacer más y quieres llegar. Pero en invierno, o sea, yo invierno es tranquilo. subo más gustito. Viene mucha gente de fuera, de Cañizal, aquí del pueblo de al lado, viene mucha gente aquí a comprarse. A mí ya te digo, me viene mucha gente de fuera, me vienen de Villaflores, Aporasaos, o vienen de Cantalpino, o vienen de Cañizal. Date cuenta que yo voy casi todos los días a Salamanca, ahora no. Pero en verano voy por la mañana y por la tarde. Por la mañana traigo la fruta y por la tarde tengo dos empleadas, una es de Tarazona, que se llama Carolina, y otra es Estela, que es de Vallesa. ¿Qué le dirías a las personas para que vengan al pueblo? Que vengan, nada más que vengan, que se lo van a pasar muy bien. No es que haya mucha gente, antes venía mucho más gente, ahora ya viene menos gente, pero es un pueblo muy tranquilo, súper tranquilo, nadie se mete con nadie ni nada, no hay picadillos de nada, somos muy tranquilos y somos acogedores también. Tú date cuenta que aquí, por ejemplo, este año, en el 2025, creo que en 2025 se han muerto, creo que 6. En el 2024 fueron 7. Y creo que el chico más joven que hay, el último que nació hace 14 años. Todos esos, pues, van mermando. Y antes no, pero ahora la gente mayor que tiene hijos, pues se los llevan a Salamanca. Y todo esto me hace preguntar una sola cosa. ¿Los pueblos realmente están muriendo o están esperando que la gente vuelva? España tiene muchos lugares como este, esperando que vuelvan a ser visitados o reconocidos. Y quizás el día de mañana los recuperemos. O puede que lleguemos tarde y para eso
ya esto no exista y desaparezca. Los pocos vecinos que quedaron aquí no se han ido, han aguantado. El pueblo es su vida. Creo que son el tipo de personas que le encanta la vida tranquila. Pareciera que no hay ni un alma, solamente escucho justo ahora el aire, las gotas que están cayendo porque ha llovido y los pajaritos cantar. Ejemplo de otra cosa súper abandonada sería esto. Me han dicho que es una bodega de vinos y por aquí cerca, ahí, si se fijan, aquí en este terreno donde estoy, hay herramientas que, como ven, están siendo utilizadas porque si no, no estuvieran aquí, obviamente. Son utilizadas para todo esto. Vemos una herramienta, estas herramientas que son de hierro, que son de este hierro pesadísimo. Por aquí vemos las huellas del tractor. Todo esto son huellas del tractor. Los tractores son los que pasan por aquí. Más herramientas, allá más herramientas y allá más herramientas y ahí tenemos una nave. Y aquí lo que queda del pueblo. Si te ha gustado esta historia, yo te invito a que visites los pueblos, ¿sabes? Hay pueblos muy bonitos en España como La Alberca, unos que no son tan conocidos que tienen su propia historia. Hay un pueblito que tiene hasta puertas pequeñitas porque las personas que vivían allí eran muy pequeñas. Algún día iremos a ese que va a estar genial, créanme. Pero bueno, eso es una invitación a que visiten los pueblos. Soy de los que elijo pensar que los pueblos poco a poco los vamos a repoblar, porque en las ciudades ya la vida no es como antes y todo se está poniendo más caro y la única solución a eso son los pueblos, porque son más baratos.